Hermanos, vamos a dar lugar a la lectura bíblica en el libro de Números, capítulo 31, los primeros 16 versículos, para que puedan buscarlo, hermanos. Números, capítulo 31, los primeros 16 versículos. Empiezo, hermanos. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra, y Moisés los envió a la guerra. 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo habló a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Zur, Ur y Rebá, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín de los despojos al campamento, en los llanos de Moab que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos, fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían a la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baalpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Dios bendiga su palabra, hermanos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana vamos a empezar con una oración, la enseñanza. Gracias a los hermanos que nos ayudaron a cantar y también la lectura bíblica con hermanos Darimir. Muy bien, hermanos, Números capítulo 31 en sus Biblias. Vamos a leer, hermanos, algunos versículos de la palabra de Dios en este momento para que podamos, hermanos, entrar en el contexto de lo que a continuación, hermanos, quisiera predicar. Números
capítulo 31, dice la Biblia, hermano, los primeros 3 versículos. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. En esta mañana quisiera compartir con ustedes en esta hora el tema no te enamores del mundo, no te enamores del mundo. Dicen que el amor es ciego. Hasta escritores y pensadores y creo que algunos terapeutas de la psicología han afirmado que en el amor ciego hay beneficios. Pero la realidad del asunto, amigos y hermanos, es que una persona que está enamorada, está emocionada, encantada, muchas veces no aterriza a la realidad con la otra que se está relacionando. De igual manera, amigos y hermanos, es el pecado que logra enamorar, que logra conquistar nuestros sentidos y logra enamorar a muchos cristianos. Sus modas, sus pasiones, sus ambiciones se tornan atractivas al Hijo de Dios de tal manera que muchos cristianos literalmente se enamoran de este mundo, de los valores de este mundo y entran en una relación tóxica, en una relación destructiva que no entienden a lo que se están metiendo. Dios nos advierte, amigos y hermanos, del peligro de enamorarnos de este mundo. En Santiago 4:4 dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vivimos en el mundo, amigos y hermanos, nacimos en el mundo, pero aunque no lo comprendamos del todo, no pertenecemos a este mundo. Y este es el momento donde usted puede tomar su bosquejo y ir llenando los espacios conmigo a continuación. La primera palabra que debemos de escribir es: no pertenecemos a este mundo. No te enamores del mundo. La gente nos malentiende a los cristianos. A los cristianos no les gusta nada mundano, los cristianos se las llevan de muy santos, de muy santulones, los cristianos son antimundo, los cristianos son antieducación, los cristianos son antisociedad, anti relaciones sociales, pero no es cierto, hermanos. Cuando nosotros hablamos del mundo, no estamos hablando de la naturaleza, ni de los árboles, ni los animalitos. Estamos hablando, hermano, de los valores que hay en el mundo, las modas, las pasiones que hay en este mundo. Vamos a estudiar, hermanos, el contexto del pasaje. Vamos a ver, hermanos, cómo Dios le enseñó a la segunda generación de israelitas antes de conquistar la tierra que Dios les había prometido. ¿Qué era la lección que Dios, hermanos, tenía para ellos, para que aprendieran a no enamorarse del mundo? Esto, hermanos, es importante porque hay que recordar que la primera generación que había salido de Egipto habían caído ya muertos en el desierto por los 40 años que estuvieron ahí vagando y dando vueltas por haber sido rebeldes. Y sus hijos, ahora algunos ni habían nacido, empiezan a crecer, llegan a los 40 años de edad. Y, hermanos, es cuando Dios prepara a esta nueva generación. Y, hermano, esta nueva generación desconoce muchas cosas. La Biblia dice, hermanos, en el versículo 1 al 3, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Ya lo leímos. Y muchos a lo mejor dijeron: ¿por qué vamos a hacer una venganza? ¿Por qué Dios va a atacar a esta nación o a este pueblo tan grande, verdad? Y vamos a ver, hermanos, que este es uno de los últimos actos de Moisés como públicos, y que él también, hermano, quiere dejar esa enseñanza a este pueblo, hermanos, a este pueblo joven, a estos creyentes, vamos a decirlo así, nuevos, que estaban empezando a caminar, hermano, su camino con Dios.
porque era una nueva generación, eran sus primeras batallas como nueva promoción, nueva generación. Y la pregunta surge, ¿por qué Madián? ¿Por qué Madián? Porque aquí, hermanos, vamos a encontrar en el libro de Números capítulo 31, vamos a encontrar, hermanos, que la Biblia nos dice, hermanos, que se reunieron 12,000 soldados, dice el versículo 5, para la guerra, y los envió Moisés a la guerra. Versículo 7 Números 31, y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Nota, hermanos, que Dios los mandó a la guerra, y esta vez el pueblo de Israel es el que está yendo a atacar a Madián. Y un creyente, hermanos, si lee en las páginas de esta batalla, hermano, puede confundirse en su corazón por no comprender el contexto de la historia. El contexto no está solamente en el capítulo 31, pero hay más capítulos atrás en la historia que nos van a dar, hermano, mucha luz de por qué razón Dios dijo, vayan y vénganse de ellos. Y es precisamente, hermano, a esta nueva generación que Dios les va a enseñar esta lección, hermanos. Y esta se va a hacer realidad al enviarlos a la guerra contra Madián. ¿Por qué razón, hermanos? Por haberse Madián unido con los enemigos del pueblo de Dios. Vemos entonces, hermanos, las siguientes razones, es la palabra que tiene que escribir usted ahí, las siguientes razones para que se hiciera la guerra contra Madián. Vamos a entender esto, hermanos. En el versículo 6 dice la Biblia de Números, capítulo 31, verso 6, y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu, y Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Vamos a ver, hermanos, por qué se dio esta guerra, y en esas razones, por qué Dios, hermanos, envía a la guerra a hacer una venganza contra los madianitas. Vamos a hallar también las razones, no solo de la venganza de Dios y del pueblo contra los madianitas, pero las razones por las que tú y yo, como creyentes, como cristianos, no debemos enamorarnos del mundo, y vamos a también hallar las consecuencias de qué pasaría si yo me enamoro de los valores, de los sistemas y de estas cosas mundanas que tanto nos atraen hoy en día. La Biblia nos da, hermanos, entonces el contexto. Vamos al capítulo 25 de Números, que, hermanos, va a estar ahí en su hojita. Si no lo encuentra, ahí está en su hojita. Vamos a encontrar la primera razón. Número 1, hermano, la razón número 1, ellos, los madianitas, habían atacado primero. Los madianitas habían atacado primero y causado muerte en forma indirecta, y vamos a ver cómo. La Biblia dice en Números 25, hermanos, y el pueblo, dice el versículo 1 y 2, moraba en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Note, hermanos, cómo los madianitas se unieron, hermanos, a los moabitas, enemigos del pueblo de Dios, y que por consejo de Balaam aquí se puede prefigurar como el diablo, el falso profeta, recuerdan
que decía, hermano, voy a decir una maldición en contra de Israel, y luego se subió a otra montaña y voy a decir otra maldición, y luego hazme otros sacrificios y por tercera vez los voy a maldecir, y Dios no lo dejó, hermanos, maldecir a este falso profeta que tenía fama de ser un gran siervo de Dios, que en realidad, hermano, su fama era solo eso, era fama pero falsa, como muchos hoy en día, hermanos, tienen fama de que hablan con Dios, de que Dios me habla todos los días, de que yo puedo sanar, y se vuelven famosos y solo eso tienen, fama, pero realmente la verdad no la tienen, el poder de Dios no lo tienen, la bendición de Dios no lo tienen, y tampoco tienen la salvación en Cristo Jesús. Así era Balaam. Balaam, hermano, aconsejó a los madianitas, dijeron, bueno, Moab es enemigo del pueblo de Israel, no los puedo maldecir, entonces lo que podemos hacer es pedirle de favor a estos hermanos, a estos amigos madianitas, que hagamos algo para, si no podemos maldecir, si no podemos condenar al pueblo de Dios, lo podemos desviar y torcer. Así que, hermanos, ellos, por consejo de Balaam, hermano, le dijeron a las mujeres madianitas que sedujeran a los jóvenes israelitas. Recordemos que no es la generación de los viejitos, es la generación de los jóvenes, hermanos. Están en la plenitud de su vida. Algunos van a tener 30 años, algunos van a tener 20 años, algunos van a tener 40 años, hermanos. Están en la plenitud de su vida, de su madurez. Es normal que se sientan atraídos a las cosas mundanas. Es lógico que un joven se sienta atraído a las cosas de este mundo, al deporte, a la música, a las modas, a los viajes, a la cultura, etcétera, etcétera. Porque, hermano, el diablo sabe cómo meter en nuestros sentidos las tentaciones. Así, hermanos, lograron los madianitas, junto con por el consejo de Balaam, que se desviaran miles. Y, hermano, incluso empezaron a caer en ritos pecaminosos y carnales e idolátricos, hermanos. Y, hermanos, se empezaron a torcer. Dice la Biblia, y el pueblo empezó a fornicar. Estamos hablando de miles, hermano, de miles que estaban haciendo esto. Y dice el pueblo, no solamente hombres, hermanos, principalmente hombres, pero ahí había hermanos jóvenes y toda clase, hermanos, de cochinadas que no podemos mencionar. Esa es la razón por la que Dios dijo que castigaría a los madianitas, hermanos. Vamos a ver en el versículo 6, hermanos, Números 25, 6. Dice, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Note, hermanos, que ya no les importó la locura, hermano, de las pasiones. Ya no les importó, hermanos, ahí a los ojos del pastor, del siervo de Dios. Hermanos, no les importó, hermanos, pecar, ¿verdad? Porque, hermano, muchas veces uno se sorprende por qué creyentes, wow, están tan en tremendo pecado. Y la razón, hermanos, sencillamente es porque sus sentidos han sido desviados. Esa es la razón, hermanos, por la que Dios castigó. Entonces iba a ser venganza contra los madianitas porque causaron muerte. La Biblia nos dice, hermanos, que hubo una gran mortandad. Dice el versículo número 8. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo lanceó a ambos, el varón de Israel y la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Versículo número 9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Wow, hermanos, 24,000 personas murieron a causa del pecado, hermano, de la fornicación. 24,000, hermanos. ¿Cuántas vidas han sido destruidas, hermanos, por la idolatría? ¿Cuántas vidas son destruidas por la falsa doctrina? ¿Cuántas almas son condenadas, hermanos? El diablo, hermanos, sabe que no puede maldecir al pueblo de Dios. La Biblia dice en Efesios que con toda clase de bendición hemos sido bendecidos. Pero el diablo sabe, hermano, que puede hacer lo posible para desviar a los hijos de Dios. Note, hermanos, que dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 25 de Números que las mujeres invitaban al pueblo. Y eso, hermano, es lo que el mundo hace, invitar a los creyentes de manera sutil. Los madianitas no le decían, deja de creer en Dios. No, decía, yo te ofrezco un Dios diferente, ¿verdad? Recuerden lo que Satanás le ofreció a Eva. No le dijo, rebélate contra Dios, aléjate de Dios. Dijo, yo te ofrezco que tú seas como un Dios, ¿verdad? No les ofrecía, hermano, los madianitas
que cambiaran la iglesia, que dejaran la iglesia, sino que la cambiaran. Mira, esta iglesia bautista muy cuadrada y muy estricta, aquí no se siente esas pasiones y esas emociones que se sienten allá afuera, cuando aquellas iglesias que tienen humo y luces y están los muchachos tatuados y con piercing y en guitarra y pantalones rotos y camisas rotas que se miran bien cool, bien frescos. Ahí no hay, mira, no estoy diciendo que te alejes de Dios, sino que nada más cambies y que mejores. Esa es, hermano, la mentalidad de Satanás. Ellos, hermano, dijeron, no dejemos de adorar, solo que adoremos a nuestros ídolos, ¿verdad? Invitaban al pueblo, hermano, a la música rock, a la música salsa y todo lo demás, hermanos, mundano. El mundo, amigos y hermanos, está organizado de tal manera que sus valores se presentan como atractivos a los creyentes, y un creyente inmaduro que no está bien doctrinalmente y que no está en su corazón firme con Dios va a caer fácilmente. Los madianitas, hermano, junto con el profeta falso Balaam, usaron, hermano, de ardides. Dice el versículo número 18, Moisés, en realidad Dios, dice el versículo 16, Números 31, 16, y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos. O sea, dijo Dios, no los perdonen. Versículo 18, mire lo que Dios dice acerca de los madianitas, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Esa palabra ardid, hermano, quiere decir estrategias engañosas. La Biblia nos dice, hermanos, que los madianitas no llegaron con espadas, no llegaron, hermanos, con cachiporras, no llegaron con armas, lanzas, y no llegaron a hacerle guerra al pueblo de Israel, pero la guerra que le hicieron fue espiritual. La guerra que le hicieron, hermano, fue una guerra fue doctrinal, para desviarlos del camino del Señor, y causaron mucho daño. ¿Qué era lo que estaba mal, hermano? ¿Por qué hubo tanta mortandad en ese tiempo? Hermanos, en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 4, la Biblia dice, hermanos, el primer mandamiento que se menciona en la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo, es precisamente el no adorar, el no tener imágenes, hermano, el no tener otros dioses, que no sea solo nuestro Dios verdadero. Dice la Biblia, hermanos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento, hermanos. Y eso es lo primero que violaron el pueblo de Israel al ser seducidos por los madianitas o las mujeres madianitas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ella. ¿Y qué era lo que hicieron, hermano, estos personajes en el libro de Números 31? Fue precisamente violar ese mandamiento. Aparte de eso, ellos, escriba ahí la palabra, ellos fornicaron, hermanos. El mundo, hermano, como dije, está diseñado literalmente por el diablo, que se vuelve de manera sutilmente atractivo a nuestros sentidos carnales y materialistas. De tal modo, hermano, que como cristianos, usted y yo tenemos que vivir de una manera, hermano, separada de las cosas mundanas. Que abramos bien los ojos, hermano, que no seamos encantados ciegamente por su falsa o pseudo belleza. Muchos, hermano, cristianos dicen, yo soy un cristiano, que yo quiero tener una casa, yo quiero tener un gran trabajo, yo quiero tener dinero y quiero ser un cristiano rico, ¿verdad? Como los mundanos. Y tú, hermano, están anhelando la vida mundana. Y tal vez no lo dicen con sus palabras, pero en sus corazones eso es lo que más anhelan. Y no estamos, hermano, en contra de que Dios bendiga a un hermano o una hermana. Yo, hermanos, yo conozco cristianos, puedo decirlo así, para mí, millonarios. Hermanos, conocí a una familia en Estados Unidos, la familia Blackman. Su casa, hermano, era un castillo, y hasta su apellido, Blackman, ¿verdad? El hermano Blackman falleció, pero el trabajo de ellos, hermano, era vender repuestos de barcos, de esos, hermanos, cruceros y barcos gigantes, hermanos. Era gente adinerada. Tenían un cuarto para la casa, los juegos, un cuarto de multimedia, un cuarto con un piano súper elegante. Y, hermano, era una casa, wow, parecían un castillo de Disneylandia. Y era gente humilde, hermano. Yo estoy a favor de que, hermanos, Dios los bendiga y los prospere. Pero, hermanos, lo que Dios no está a favor y lo que yo no estoy a favor es que andemos ambicionando ser lo que Dios no nos da.
¿verdad? Que andemos ambicionando las cosas de este mundo, como que si perteneciéramos nosotros a este mundo. Hermanos, no se trata de vivir aislado del mundo, sino de aprender a vivir por encima de las atracciones de este mundo. Es decir, a vivir en un plano superior a las cosas materiales o carnales que este mundo nos ofrece. No estamos en contra, no puedo tocar. Tampoco nosotros somos como los Amish o estos grupos, hermanos, que se recluyen en lugares, ¿verdad? Que no pueden tocar una computadora porque eso sería malo. No, hermanos, podemos utilizar las cosas de este mundo, las cosas neutrales, vamos a decirlo así, que puedan usarse como herramientas para servir, para vivir para Dios, no, hermanos, para que esas cosas nos usen a nosotros. ¿Cómo puedo separarme? ¿Cómo puedo, dije, hermanos, separarme del mundo? La respuesta se halla en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, hermanos. La Biblia dice así: amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis. Abstener, hermanos y amigos, significa apártate, apártate. Abre los ojos. Ese amor que se llama mundo no te conviene. Apártate de él. Joven y señorita, niño, niña, padre o madre, no deje no permita que su corazón se llene de las codicias de este mundo. Una casa. Un día voy a tener un carro así. Mi hermano, pídale a Dios: Señor, si es tu voluntad, dame trabajo, dame fuerza, dame sabiduría, ayúdame a ser disciplinadamente ordenado con mis finanzas para poder honrarte y tener un carro para poder servirte. Yo recuerdo, hermanos, que la razón por la que yo quería tener un carro era porque yo quería servir más a Dios y Dios me lo dio. Tenía, hermanos, cuando era maestro de la escuela dominical, la clase de los cadetes de Cristo, hace muchos años, hermano, le vivía prestando el carro a un hermano, le vivía prestando mi carro a mi hermano, a otra persona, para poder, hermano, llevaba, recuerden que en aquellos días no había tecnología como la de hoy en día, hermanos, llevaba, hermano, una televisión gigante, la videocasetera, hermanos, para llevarle a los niños, hermanos, pequeños cortos de enseñanzas en video. Y hermano, yo recuerdo que necesitaba un carro para transportar eso, que un hermano había que irlo a dejar, que un grupo de hermanos había que irlos a dejar, jóvenes que yo tenía que estaban a mi cargo, tenía que irlos a dejar, hermanos. Yo le pedía: Señor, ayúdame a tener un carro para poder servirte mejor. Y hermano, Dios me lo dio. Entonces, hermano, Dios no nos quiere limitar. Somos nosotros los tontos, la verdad, hermano, muchas veces que nos limitamos cuando empezamos a anhelar cosas mundanas solo por anhelarlas, solo porque la tiene el vecino. Hermano, mire, hasta las amistades que tú tienes que preguntarte realmente si esas amistades te edifican tu vida, si te confrontan con la palabra de Dios, o mejor debes de abstenerte de separarte de esas amistades, porque muchas veces uno se rodea de gente ¿y por qué no tienes casa? ¿Y por qué no tienes el carro del último año? ¿Y por qué no tienes iPhone? ¿Y por qué no tienes Mac? ¿Y por qué no tienes este perfume? ¿Y por qué no tienes el otro? ¿Y por qué tus hijos aquí? Y entonces, hermano, uno dice: wow, esta gente lo que quiere es, al final, hermano, pertenecen al mundo. Y como el mundo viven y piensan y quieren, hermano, atacar, y tú que tienes a Cristo en tu corazón entras en un conflicto constante en tu mente y una falta de paz. Y esa se la proyectas a tus hijos, a tu hogar. Y hermano, vives así toda tu vida, una vida miserable, aunque no lo quieras reconocer. Hermano, Dios mandó a castigar a Madián, porque Madián fue utilizado por el enemigo para seducir al pueblo de Israel y para contaminarlo. Y Dios dice: apártate de eso. Razón número dos, hermano, razón número dos, ¿por qué Dios hizo la guerra contra Madián? Porque, hermano, Dios castiga el pecado. La Biblia nos dice: haz la guerra contra Madián, dice. Por cierto, hermano, a la venganza, contra Madián. Y por cierto, hermano, la venganza no está en manos de los seres humanos. No quisiera que alguna persona me escuchara, algún hermano dijera: ajá, el pastor dijo que Dios mandó a hacer la venganza contra Madián, así que nosotros también vamos a vengarnos, vamos a tomar venganza. La Biblia dice, hermanos, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dios en su palabra, hermano, nos dice que no debemos nosotros de vengarnos. Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y el versículo 19 dice, hermanos, Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos,
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, Dios no deja que nosotros tomemos la venganza en nuestras manos, pero en este caso, hermano, en un tiempo de guerra y en un tiempo donde Dios va a establecer como autoridad mundial a la nación de Israel, hermanos, y por ser pueblos pecadores que han violado y quebrantado las leyes de Dios, en este caso, hermano, Dios va a tomar no a un instrumento natural, sino a un instrumento humano para, hermano, hacer venganza contra un pueblo que se ha rebelado en contra de Dios mismo. Y en este caso, hermanos, Madián puede representar a los cristianos, a los placeres mundanos que dañaron el pueblo de Dios. Podemos, hermano, entender que Dios dijo, haz la venganza. Y escúcheme, hermano y amigo, Dios podía haber enviado un huracán, un terremoto, un fuego para que consumiera a los madianitas, pero no lo hizo. Y eso, hermano, es lo interesante. Creo que lo que Dios quería, hermano, tanto para los israelitas como para nosotros hoy en día, es que supiéramos que el mundo no es nuestro aliado, no es nuestro amigo. Por eso, note por favor, hermanos, en el libro de Números, capítulo 31, y aquí se prefigura, yo me hacía la pregunta, a lo mejor estoy equivocado, pero hay un simbolismo siempre en la Biblia. Dice la Biblia en el versículo 6, Números 31, 6, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu los envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Uno entiende que las trompetas servían para dar órdenes, pero ¿para qué los vasos? ¿Verdad? ¿No será, hermanos, que los vasos representan a los seres humanos? La Biblia dice que somos vasos en las manos de Dios. A la Biblia la mujer se le presenta como el vaso más frágil, pero eso quiere decir que el hombre también es un vaso. La Biblia dice el apóstol Pablo, el tesoro de la vida eterna en estos vasos, dice la Biblia, de barro. El apóstol Pablo dice a Timoteo, hermano, que en una casa hay muchos instrumentos y está haciendo referencia a los vasos. Hermano, Dios podía haber usado un huracán o un terremoto para destruir a los madianitas, pero no lo hizo. Creo que Dios quería que los israelitas y nosotros supiéramos por qué razón usó instrumentos humanos para hacer la venganza en contra de Madián, para que entendiéramos que el mundo no es nuestro aliado, para que cuando ellos estuvieran, hermano, incendiando sus ciudades y haciendo las guerras con sus manos, se dieran cuenta. Son humanos como nosotros, pero Dios está enojado y enfurecido contra ellos. El mundo no es nuestro amigo. El mundo solo está bajo el control del maligno, siguiendo los consejos del maligno y sus ardides, para que nosotros como cristianos hoy en día caigamos en el pecado y nos alejemos de la voluntad de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, dice la Biblia, está bajo ¿quién? El maligno. Entonces los madianitas nada más actuaron en común acuerdo con Balaam para destruir al pueblo de Dios, y de igual manera este mundo actúa bajo común acuerdo con el diablo para que tú y yo seamos destruidos. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Mire qué interesante, se permite que la gente utilice los buses y ahí no hay 2 metros ni 3 metros de distancia. Y tienen más tiempo los transportistas para que la gente, hermanos, esté aglomerada que las iglesias para que nos reunamos. Es a veces hasta ridículo, hermanos, pensar que quieren que tengamos hasta 2 metros, hermanos, de distancia por cada persona, cuando en el mercado, hermano, en las terminales, en los supermercados, no se respeta eso. El mundo lo que quiere es sacar a los cristianos, hermanos, de sus vidas y, hermano, hacerlos, hermanos, completamente inválidos de las universidades, de las instituciones, hermano, incluso de sus leyes. Estaba, hermano, leyendo que ahora, hermano, los homosexuales están pidiendo, y lo han logrado en algunos países por lo visto, que si usted como cristiano evangeliza a un homosexual y este deja su vida homosexual perversa, y licenciosa, la deja, hermano, si se convierte en una persona buena y educada, hermano, entonces los parientes o los amigos del homosexual lo pueden demandar a usted por haberlo psicologiado, vamos a decir así, por haberlo obligado o manipulado psicológicamente, y por esa parte, hermanos,
atacar al cristiano y meterlo a la cárcel. Y esta idea no es nueva de los homosexuales. Esta idea viene del mundo de los países islámicos. Si usted convence, o vamos a decirlo así, convierte a un musulmán a Cristo y este deja de ser musulmán y ahora es cristiano, en algunos países como Irán, Turquía, hermano, lo pueden meter preso por haber adoctrinado, por haber trabajado psicológicamente su mente. No me sorprendería, hermano, que algún día haya leyes contra el evangelismo, y de hecho ya las hay. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el mundo, hermano, lo que quiere es sacar a los cristianos de cualquier forma. Entonces el mundo solamente se acopla a lo que el diablo, hermano, en realidad quiere hacer. Así que yo le hago la pregunta en esta mañana, hermano, ¿usted está enamorado de este mundo? ¿Usted piensa que este mundo le va a pagar bien? Este mundo nunca ha agradecido lo bueno que el cristianismo ha hecho por el mundo. Nunca ha agradecido por todos los borrachos que ha ganado para Cristo, por todos los asesinos, violadores, ladrones que se han convertido en buenas personas. El mundo solo está buscando excusas para, hermano, atacar a los cristianos. Y esa es la razón, hermano, por la que Dios castigó a los madianitas, porque los madianitas, hermanos, se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Sí, yo aquí tengo mujeres muy bonitas que van a conquistar a estos jóvenes israelitas y los van a torcer y se les va a olvidar, o su Dios los va a castigar y se les va a olvidar que tienen que venir a conquistar la tierra prometida. Entonces así quedamos y así lo hacemos. Y hermano, Dios castigó entonces a los madianitas que eran perversos. La segunda razón por la que Dios ordenó la guerra contra Madián, hermano, es esta, porque Dios castiga al pecado. Hay algunas cosas, hermano, importantes que mencionar aquí, hermanos. Un día Dios mandará no ejércitos, hermano, para castigar a este mundo, sino a sus ángeles para derramar su juicio contra este mundo. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, dice Dios Cristo a la iglesia, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Un día Dios va a venir y derramar su ira sobre este mundo que está en común acuerdo contra Dios y contra sus pueblos. La segunda razón, hermano, que debemos de entender, o segunda verdad que aprendemos, hermano, es que como cristianos, ¿qué debemos hacer? Vuelvo a insistir, apartarnos de los pecados mundanos que tanto nos atraen y practicar la santidad, viviendo una vida, hermano, para glorificar y servir a Dios. Hermano, no estamos diciendo que no puedes usar las cosas del mundo, pero hermano, usa lo que no te contamina del mundo para vivir para Dios, para glorificar a Dios. No sea que el mundo te termine usando a ti. Dice 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Abre los ojos, cristiano. El mundo no es tu primor. El único amor y grande amor de tu vida debe ser el Señor Jesucristo. En aquel tiempo de Números 31, Dios levantó a la nación de Israel como una vara de hierro para juzgar a las naciones impías. Y en esta época, Dios, hermano, en esta época futura que viene, Dios usará, hermano, a la iglesia para juzgar a los poderes impíos. Como nos dice 1 Corintios 6:3, que juzgará la iglesia verdadera de Cristo, a los ángeles, a las potestades. Por tanto, hermano, este pasaje no nos debe causar ira, porque por cierto, hermano, regresemos a Números 31, la Biblia dice que hubo una gran muerte de hombres, de mujeres, incluso de niños. Y esta es ¿por qué razón, hermano, Dios mandó al pueblo de Israel? Mejor dicho, ¿por qué Dios usó al pueblo de Israel, hermanos, como instrumento de hierro o de espada de justicia para, hermanos, erradicar a estos pueblos? Porque, hermano, eran pueblos que vivían en abierta rebeldía y en abierta maldad contra Dios. Vamos a ver, hermanos, en en el libro de Deuteronomio capítulo número 9, Deuteronomio 9, versículo 4 y 5. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. ¿Por qué, hermanos, Dios iba a desechar estas naciones? Dice, por la impiedad de estas naciones. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos,
sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Hermano, Dios dice estas naciones son naciones impías que deben ser destruidas porque viven en abierta maldad. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 29, Deuteronomio 12, 29, dice la Biblia, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones a donde vas a poseer la tierra y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también las serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque mire hermano lo que dice Deuteronomio 12, 31, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Dice, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Nota, hermanos, que estos paganos, hermanos, porque incluso los madianitas caían en su idolatría, y los moabitas y los cananeos, hermanos, dice la Biblia que pasaban a sus hijos por el fuego. ¿Qué es esto, hermano? Tenían ídolos, hermanos, donde eran ídolos hechos de hierro, de bronce, hermanos, donde tenían manos así, sus ídolos con forma de monstruos. Y esos ídolos, hermanos, abajo de sus manos de hierro gigantescas, como planchas, hermanos, de parrilla, les ponían brasas, hermanos, de tal manera que esas brasas ardían, hermanos. Y ahí, hermanos, estas naciones ponían a las criaturas, hermano, como ofrendas humanas a sus ídolos. Y ahí, hermano, literalmente asadas vivas, hermano, morían los niños. Estas y otras terribles abominaciones hacían, hermano, los pueblos que Dios estaba destruyendo con el uso de la nación de Israel. Entonces, hermano, por esa razón, un creyente al leer la Biblia dice, oye, aquí mataron hasta niños y a mujeres. No te debe sorprender, hermano, porque era gente perversa, totalmente ajena de Dios. Y, hermano, es cierto que murieron niños, pero bueno, hermano, un niño ya tiene su salvación asegurada. Pero Dios, hermano, nos va a ver un poquito más fuerte aquí a continuación. Vamos a ver la tercera razón porque la que se hizo la venganza contra los madianitas. La falsa doctrina destruye vidas. La falsa doctrina destruye vidas. Vamos a leer Números 31, 16. Números 31, 16. Dice, estas son las ordenanzas, perdón, dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel, que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Escúcheme, hermano, ya el profeta Balaam lo habían matado, había sido la venganza de Dios, y Balaam, el que había querido maldecir, hermanos, al pueblo de Israel, ya había sido muerto por la espada. Pero surgió un problema. Y es aquí donde es el tema del mensaje, surgió un problema. La Biblia dice, hermanos, que pelearon contra Madián, que mataron a todo varón, que mataron a sus reyes, que mataron a Balaam. Pero dice la Biblia, hermanos, que hicieron algo que no tenían que haber hecho. La Biblia nos dice, hermanos, en el versículo número 13, Números 31, 13, y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento, y se enojó contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían a la guerra. ¿Por qué se enojó Moisés? Mire lo que dice la Biblia, versículo 16, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Recuerden, hermanos, que en el capítulo 25 dice que empezaron a fornicar con estas mujeres, ¿verdad? Y que Dios mató y que hubo una gran mortandad, hermanos, de 24,000 hombres. Bueno, hermanos, esas mujeres son alejadas, pasa el tiempo y ¿sabe qué, hermanos? Otra vez el problema. Dios les dice, haz la venganza y destruyan a toda la nación. ¿Y sabe qué, hermanos? Los israelitas, los guerreros dicen, no, pero ¿sabes qué? Tan bonitas las mujeres de Madián. Mira, sí, pues sí, son mujeres fáciles, sí son mujeres regaladas, sí fueron mujeres perversas. Algunas de ellas prostitutas que nos indujeron a nuestros parientes. Y es más, yo tengo un cuñado, yo tengo un primo que murió por causa del pecado de estas mujeres. ¿Sabes qué? Están bonitas, están chulas las mujeres de Madián. Hermano, así es el creyente.
Ah, es que está bonito este lugar, es que está bonito el trabajo, oh, es que es una buena oportunidad. Mi hermano, el problema de los israelitas es que literalmente estaban, hermanos, ciegos y enamorados, hermanos. ¿Cuál fue el problema, hermanos? Moisés hace la pregunta, ¿por qué han dejado con vida a todas las mujeres? ¿Quién les dijo a ustedes que tenían que matar a estas mujeres? Y a lo mejor alguien pregunta, ¿pero por qué las van a matar, pastor? Ah, qué racista, qué machista, ¿verdad? No, no. Escúcheme, dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia en el versículo 16, Números 31, 16. Y he aquí, por consejo de Balaam, no dice ellos, dice ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en toda la congregación de Jehová. ¿Y qué era lo que causaron estas mujeres? Que fornicaran, que se alejaran, que hubiera apostasía, que hubiera idolatría. Hermano, el problema con los israelitas era, hermano, que seguían enamorados de las madianitas, aunque las madianitas eran tóxicas para ellos. ¿Cómo es que hay creyentes, hermanos, que quieren vivir en relaciones tóxicas con este mundo? Les hace daño, pero dicen, es un mal necesario para mí. No, hermano, no es un mal necesario. Tú debes de alejarte, de apartarte. Abre tus ojos. Te está haciendo daño, hermano, estar enamorado del mundo, hermano y hermana. Mire, Dios había sacado al pueblo de Israel en una noche, pero le costó 40 años, hermanos, sacar al mundo del pueblo de Israel. Dios les había sacado de Egipto en una sola noche, pero pasaron 40 años antes de que Dios sacara a Egipto de sus corazones y de sus mentes. Y aún ahora, después de haber sido engañados hasta el extremo, hermanos, de llegar a la idolatría por el consejo de Balaam, habían dado muerte a los madianitas, todavía, escriba ahí la palabra, insisten en traer al campamento a las mujeres madianitas. Hermano, están trayendo al veneno, están trayendo lo que les causó la muerte, lo están trayendo al pueblo ahora. Nada más lo están trayendo más cerca. Hay creyentes, hermano, que se enamoran con este mundo y dicen, no, pastor, este trabajo no me va a hacer mal. Y lo que hacen, hermano, es mejor irse a vivir más cerca del trabajo en lugar de irse a vivir más cerca de la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? No, esta persona la voy a dejar, y en lugar de dejarla se terminan casando con esa persona. Hermanos, están enamorados ciegamente y tontamente de este mundo. Y este es el problema de la mundanalidad. No es malo que estemos en el mundo. De hecho, hermano, escúcheme, de hecho, Moisés tenía una esposa que era madianita. No estamos, hermanos, en contra de vivir en el mundo. El problema surge cuando el mundo está dentro de nosotros. Cuando el mundo nos controla, nos dice qué hacer. Cuando el mundo está en nuestros corazones y vidas. Cuando el mundo nos tiene ciegos espiritualmente. Es necesario, amigos y hermanos, que como cristianos aprendamos a separarnos del mundo en un sentido espiritual. De sus modas, de sus antojos, de sus ambiciones, de sus pecados que no gobiernan nuestras vidas. La única razón por la que un cristiano, hermano, no ha salido de este mundo es para que sean luz en él y para que puedan predicarle del evangelio de salvación a los que viven en este mundo. Por eso, hermano, tenemos que aprender a sacar al mundo de nuestras vidas. El problema de los israelitas, hermano, es que están bonitas las madianitas, ¿verdad? Sí, así dicen muchos jóvenes cristianos, que las mundanas son más bonitas que las cristianas. Y las cristianas dicen que son más guapos los mundanos que los cristianos, ¿verdad? Despierta, despierta. Sí van a ser más guapos en apariencia, pero ¿para qué? Están podridos por dentro, ¿verdad? Canchita, rubia, alto, moreno, trigueño, fuerte, musculoso, pero ¿para qué, hermanos? Este hombre, hermanos, en la Biblia, Sansón, musculoso, ¿verdad, hermanos? Como aquellos actores, ¿verdad? En un caballo, ¿verdad? Con su melena, hermano, wow, un hombre fuerte, de ojos claros, wow, qué guapo. Se enamoró de la peor mujer de una prostituta, de una mujer con corazón de ramera. Se enamoró, hermanos. ¿Y a dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó, hermano? Mira, a terminar de juguete del mundo, a quedar como el tonto de los demás. Y, hermanos, a vivir una vida miserable en la esclavitud del pecado. Joven, entiende, padre de familia, entienda, no te enamores de este mundo. Algunos están enamorados del dinero, otros están enamorados del trabajo, otros están enamorados de las ambiciones, otros están enamorados de un terreno, de una casa, de una propiedad, de un carro.
Y como he dicho, no son malas estas cosas, el problema se vuelven malas cuando nos dominan a nosotros, cuando nos alejan de la iglesia, cuando nos alejan de lo espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias, amigos y hermanos, de enamorarnos de este mundo? Nada más que dolor, pérdida y enemistad con Dios. Mejor aguardemos nuestra vida con santidad, con separación bíblica y con consagración personal. Jesucristo no solamente salva nuestras almas de la condenación del pecado, pero escriba ahí, pero Él también nos salva del poder del pecado sobre nuestra vida y de los que acudan a Él. Es decir, hermano, Cristo no solo nos sacó de la condenación, pero nos libra del poder que el pecado ejerce sobre los que todavía no son salvos. Cristo vino y si todavía usted no es salvo, le animo, abra los ojos. Si usted ya tiene a Cristo y batalla con estilos mundanos de vida, con pensamientos de vida, con pensamientos mundanos, abre los ojos. No te enamores de este mundo pecaminoso. Dios quiere que, hermano, destruyamos, que erradiquemos a este mundo. Mire lo que termino leyendo, hermano, lo que pasó en el libro de Números, capítulo 31. Moisés le dijo, ¿por qué las habéis traído aquí? Dice, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y a cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día y el séptimo para vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y la prenda de pieles y toda obra del pelo de cabra y todo utensilio de madera. Al final, hermano, Dios, con autorización de Dios, Moisés dijo, tienen que erradicar a todos. Alguien dirá, ¡ah, qué sangriento esto!, ¿verdad? Hasta niños murieron. Pues probablemente eran las hijas de las madianitas. La espada de la guerra hace excepción de mujeres y niños, pero la espada de la justicia no, hermano, perdona culpables. Gracias a Dios, los niños ya tienen su lugar asegurado en el cielo, porque la Biblia dice, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero son los adultos los que tienen que ponerse a cuentas con Dios. Si las mujeres quedaban vivas, hermano, y esos niños quedaban vivos, hermano, que niño, hermano, tiene que entender usted que la palabra niño en la Biblia no es a los 10 años, 8 años, es de los 19 años para abajo. Niño en la Biblia se le considera uno menor de 21 años todavía. O sea, hermanos, a lo mejor en ese sentido podría explicarse. Lo cierto es que Dios dijo, van a tener que morir. Y alguien dirá, ¡ah, qué sangriento! Mira, hermano, si los madianitas y los cananeos mataban a sus bebés de esa manera cruel que les conté, ¿verdad? Pasándolos por fuego. Yo creo, hermano, que la mejor forma de morir era morir de una manera, hermano, donde se les diera la oportunidad de no morir una muerte tortuosa. Y es cierto, hermano, se ve sangriento en la Biblia, pero la Biblia no nos está escondiendo lo que realmente sucedió. En una guerra, hermano, pasan de toda clase de cosas. La Biblia dice, y vi grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y todos los muertos, dice, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en ellos, grandes y pequeños. Hermano, es cierto que aquí se ven escenas fuertes, pero estamos hablando de tiempo de guerra y Dios está estableciendo la nación de Israel como autoridad mundial para marcarle el paso, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto al mundo. Sin embargo, hermano, era orden de Dios. Dios pudo haber usado un terremoto, Dios pudo haber usado una plaga, pero Dios usó instrumentos humanos. La Biblia dice que el justiciero lleva la espada en su mano, y la espada, hermano, no la usa para pegarnos, la espada la usa precisamente para matar. Así que, hermanos, vemos que Dios se vengó en contra del pueblo de Madián y fueron erradicados, de tal manera que no hubo una generación que crecía y le fuera a hacer problema al pueblo de Israel, y no hubieron mujeres que siguieron torciendo, hermanos. Solo las niñas más pequeñas se quedaron, hermanos, incorporadas al pueblo de Israel, porque no quedaron tampoco como esclavas. Con el pasar de los años se incorporaron. Pero el asunto es este, hermano. El mundo nos ataca. Vivimos en el mundo. Enamorarnos del mundo solo trae pérdida y dolor a nuestra vida. Yo le invito en esta mañana a que sea usted sincero con usted mismo y diga realmente en qué cosas yo estoy siendo enamorado de este mundo, qué cosas estoy yo actuando ciegamente por este mundo. Tanto trabajo, tanto estudio, y mis hijos, ¿qué? ¿A dónde estoy guiando yo a mis hijos?
Porque hermano, muchos padres, muchos creyentes son creyentes de closet, ¿verdad? No, son mundanos en sus pensamientos, en sus ideas, pero no lo quieren reconocer, ¿verdad? Y dicen, mira, lo que el pastor dice es bueno, pero no te lo creas todo, mijito. Aquí hay que estudiar, hay que trabajar, el pastor va a él porque él vive al día. Y así, hermano, piensan. Y luego, cuando tus hijos crezcan sin Dios, sin conocimiento de Dios, sean como madianitas, ¿en qué van a terminar? ¿Amando este mundo? ¿Aterrizando y dándose cuenta que este mundo no vale la pena? No es que no podamos usar el mundo, hermano. Disfrutamos de la naturaleza y la creación de Dios. Pero no te enamores de este mundo. Padre, dejo en tus manos este estudio de tu palabra. Te suplico, mi Dios, que abras los ojos a los hermanos. Y si alguien no te conoce, que nos enseñe, Señor, a no vivir para este mundo. Que salves a esa alma y que, Señor, puedan comprender que también tú le salvas no solo de la condenación, pero del poder del pecado que ejerce sobre su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y por favor estén atentos a las noticias y en dónde vamos a estar realizando los cultos en las casas. Que el Señor esté con ustedes. Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas el deber, somos libres de maldad, amigos en bondad, fieles en la lid seremos firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del Señor. Pronto, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Nuestro capitán es ya vencedor, Él nos redimió por su cruz. Guarda el deber, Él nos da poder y nos guiará hasta la luz. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del Señor. Pronto, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Invencibles son los que con afán cada día van al deber. Y recibirás mano galardón del Redentor. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del Señor. Pronto, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer.